Buenas noches, profesor. En esta ocasión nos toca desarrollar el tema 3, que sería la interpretación y la argumentación jurídica. Mis exponentes son la compañera Andrea Ramírez y Alejandra Garceta. ¿Quién les habla? María Teresa Cardoso. Ahora bien, vamos a ver qué es una interpretación y una argumentación. A ver, la interpretación, digamos que se envuelve o justifica dentro de una determinada argumentación. Es decir, que el juez primeramente debe interpretar y luego argumentar. Cuando hablamos de interpretación en el sentido general, una noción, ¿qué decimos? ¿Qué hacemos? Damos un significado a ese texto, pero en nuestro caso, en particular, sería dentro del campo normativo. ¿Qué sería una interpretación en el campo normativo? Las normas. Exactamente. Los códigos. También las leyes. Es decir, darle un significado a ello, desentrañarlo, desnudarlo y darle la esencia del por qué y para qué. Y si se puede aplicar o no dentro de un caso determinado. Podríamos decir que la interpretación son los argumentos o razones que tuvo en cuenta, digamos que el juzgador, el juez, el intérprete para aplicar y al mismo tiempo atribuirle dentro de lo normativo, es decir, argumentarlo dentro de su sentencia. Ahora bien, la interpretación y la argumentación van de la mano, son concatenados. Es como un vínculo estrecho que no se puede separar. No se pueden separar. Exactamente. ¿Por qué no se pueden separar? Porque al interpretar, justamente, después inmediatamente expongo lo que son... Explicas lo que interpretaste. Sí, exactamente. Las pruebas, expongo las pruebas y posterior a ello, lo que hago es justificar y fundamentar. ¿Y en qué consiste eso? ¿Qué les parece? ¿Qué consiste en eso según ustedes? Estamos argumentando. Y al argumentar esto, pueden ser ya sea a favor o en contra de una sentencia. Ahora bien, argumentar. Cuando yo argumento, es como doy razón a una opinión. En este caso, cuando yo argumento jurídicamente, tengo que tener un argumento jurídico donde se fundamenta una ley a través de una norma, una ley que se pueda aplicar. Ahora bien, la acción de argumentar necesita razones, porque si una argumentación carece de razón, puede ser nula. Exactamente, carece de razón y no estamos enfrente a una argumentación, entonces estamos en una oposición. Y si una sentencia no tiene argumentación, puede ser nula. No es que puede ser, es anulable. A ver, entonces digamos que argumentar es dar las razones para que no entremos en un criterio crítico. Cuando digo criterios arbitrarios, no críticos, ¿qué decimos con criterios arbitrarios? Podemos también tomarlo como una interpretación arbitraria. ¿Qué a ustedes les parece que es una interpretación arbitraria? Es cuando no tenemos fundamento, es decir, que carece de cualquier fundamento o argumento jurídico. Por tanto, ¿qué pasa cuando no tenemos un argumento jurídico dentro de una sentencia? Y es nula. Exactamente. Se queda nulo la decisión del juez. Ahora bien, cuando entramos en el campo, cuando entramos, digamos que a interpretar en el campo, ¿qué hace el juez primeramente? El juez entonces hace primeramente una interpretación mental, se fija y la norma puede aplicarla directamente. ¿Interpreta y aplica? No. Claro que no. ¿Por qué? Porque debe interpretar la norma, posterior a eso debe razonar. Y al razonar, ¿qué estoy haciendo yo? Estoy justificando, porque la argumentación se basa en justificación y en fundamentación. Porque si eso no ocurre, es nula. A ver, vamos a un ejemplo para
ver dentro de la ley, para ver los honorarios de un abogado en el caso de un divorcio, por ejemplo. ¿Existe una ley específica en eso? A eso quiero llegar. Justamente para regular estos honorarios, los jornales del abogado dentro de un juicio, no existe un reglamento, ni mucho menos una normativa específica para ese caso en particular. Entonces ocurren, si no hay, ocurren las famosas lagunas dentro de las... Exactamente, cuando en ese caso ocurren las lagunas en la ley. ¿Por qué? Porque cuando el abogado quiera peticionar su jornal, el juez debe ver que existe esa laguna de que me hablas y debe aplicar una analogía. Analogía, ¿cierto? Y cuando aplicamos la analogía, ¿qué significa la analogía? La analogía es cuando no existe una norma, un juicio, no existe una norma en el cual debemos de ver y buscar algo parecido, lo más parecido posible y aplicarlo en ese caso. Creo que hay un artículo en el cual habla de que justamente el juez no puede dejar de sentenciar por no haber un artículo o una norma que... Exacto, y a eso vamos a llegar. Entonces, ¿qué hace él? Tiene que aplicar la analogía y ver algo parecido. Una vez que ve, que encuentra algo parecido, es donde él justamente se ampara en el artículo, en el artículo del Código Civil, que es el artículo 6, exactamente, que un juez no puede dejar de sentenciar por el vacío o justamente por insuficiencia de leyes. Eso. Entonces se ampara en ese artículo y busca justamente en el artículo 44 de las leyes de honorarios, justamente está la separación de cuerpos, que es parecidísima. Entonces argumenta con eso y lo aplica a su sentencia. ¿Qué hacemos acá? Entonces, primeramente el juez lo interpreta mentalmente, después lo fundamenta, lo argumenta, luego lo aplica en su sentencia. Entonces, cuando hablamos, digamos que de la interpretación jurídica que estamos diciendo, entonces, que es un instrumento, es una herramienta que nos ayuda a establecer el significado de una norma y todos los conceptos que están dentro del ordenamiento jurídico, que no pueden ser solamente normas. ¿Qué le parece? ¿Las leyes? No, que no solamente son normas. En un ejemplo podemos citar justamente, en este caso, ¿qué les parece a ustedes? ¿Podrían ser los principios generales del derecho? Exactamente. Y cuando hablamos de argumentación jurídica, ¿qué les parece a ustedes? Ya hablamos de interpretación jurídica y ahora la argumentación jurídica. ¿Es un conjunto de qué? Conjunto de razonamientos justamente que sirven para imputar por una proposición para poder obtener un resultado que sea favorable para los litigantes. Ahora bien, en este caso terminamos con lo que es interpretación y argumentación jurídica. Le cedo la palabra a la compañera. Bueno, continuando el tema 3, entramos ahora en el siguiente punto, que es sobre el tema de la necesidad de justificación justamente en el campo en el que estamos, en el derecho. Para entender primeramente tenemos que saber el significado, conceptualizar lo que es justificación. ¿Qué entendemos por justificación? Es el hecho que se asegura de forma exclusiva a qué o en base a qué. En base a evidencias. Estas son las razones, son los motivos, son las causas que justifican la decisión que uno va a tomar. Es decir, es el explicar que la persona tiene de por qué él va a tomar o ella va a tomar esa decisión y por qué esa decisión va a aplicar en ese caso que se le presentó. ¿Cuál puede ser un ejemplo claro y más evidente que estamos mencionándolo ya en otras unidades estábamos mencionando? Cuando el juez dicta la sentencia. Muy bien, cuando el juez dicta la sentencia. Justamente el juez, como vos mencionaste anteriormente, interpreta esas normas y bueno, esas normas encuadra con el caso que se le presentó
y él aplica sus normas. Pero ¿qué pasa? Él necesita justificar el por qué él eligió esas normas. Eso debe ir en las sentencias judiciales, debe estar argumentado, debe estar justificado. Y justamente en este tema de la justificación entra lo que es la teoría de la argumentación. No sé si sabían, pero anteriormente esta argumentación no era obligatoria. Antes el juez dictaba la sentencia, no había argumentación y se debía aplicar a sí mismo como se sentenció. Quiere decir que aún así era válida. Aún así era válida. ¿Y en la actualidad cómo es eso? Justamente, esto obviamente fue cambiando y actualmente esto es obligatorio. El juez debe de argumentar el por qué él está eligiendo esas normas. Justamente, en el caso, ya la compañera había dicho de que si carece de argumentaciones, tu resolución es nula. La decisión del juez se queda en una situación nula. ¿Y qué pasa? Es una situación arbitraria. ¿Cómo podemos avalar lo que estamos diciendo? Por el artículo 256 de la Constitución Nacional, que habla de que todas las sentencias judiciales deben estar fundamentadas. Entonces queda claro, es obligatorio. En cualquier sentencia tenemos que tener la argumentación del juez. Ahora pasamos a lo que es los componentes de la argumentación. Son 3 componentes. Primeramente tenemos la actividad lingüística, luego tenemos lo que es la afirmación y luego las premisas. Bueno, empezamos con el primero, que es la actividad lingüística. ¿Qué entendemos por actividad lingüística? Es el discurso jurídico presente en una sentencia. ¿Y qué es lo que es el discurso jurídico? Es lo que el juez está explicando. Es lo que explica la sentencia, eso es. Esta actividad lingüística dice, justamente en el material del profesor, habla de que no deben de ser textos vacíos y de que estos discursos jurídicos deben de ser entendibles para todos aquellos que estén leyendo esa sentencia. Bueno, ahora pasamos a lo que es la afirmación. ¿Y qué es la afirmación? Bueno, la afirmación, como bien sabemos, es aquella en donde nosotros queremos probar o no lo que hay en una sentencia. Eso es la afirmación. Y que, por ejemplo, sabemos, es componente de la argumentación. Y bueno, nosotros al momento de elaborar la argumentación, ¿qué es lo que tenemos que preguntarnos primeramente? ¿Qué es lo que yo quiero probar? ¿Qué es lo que yo quiero probar en esa sentencia? ¿Y qué es lo que dice? Que toda conclusión es la afirmación de lo que nosotros queremos dar la razón. Entonces ahí pasamos nosotros a lo que son las premisas. Y las premisas, son todas aquellas razones que apoyan ¿a qué? A la conclusión. Estas premisas se entienden como un juicio. Y además de ser un juicio, son aquellas que apoyan todo lo que sea nuestras ideas, las hipótesis, las teorías. Además de eso, sabemos que las premisas pueden ser una o varias. Si mal no me estoy acordando, es mayores y menores. Exactamente, son mayores y menores. Las premisas, así como las inferencias y la conclusión, es la estructura de la argumentación en sí. Como ella mencionaba, las premisas existen mayores y menores. La mayor, este tipo deductivo, va de lo general a lo particular. ¿Qué es lo general? Las leyes. Las leyes, las normas, los principios. Y claro, después va a lo particular, que es la vida cotidiana. Exactamente, el hecho concreto en sí, que es el punto de referencia de la premisa mayor. También tenemos la premisa menor, como les dije. La premisa menor ¿No es lo que va de lo particular a lo general? Exactamente, y directamente va vinculada a lo que es la premisa mayor. Entonces, sabemos que la argumentación pueden ser de 2 o más premisas que llevan a una misma conclusión. ¿Cuál sería un ejemplo? ¿El artículo 124 del Código Penal se podría aplicar a esto? Sí, se podría aplicar. El artículo 124 del Código Penal es la privación de libertad.
Mi premisa mayor sería el inciso primero. El que privare a otro de su libertad será castigado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Esa es mi premisa mayor. Mi premisa menor, Mario priva de su libertad a Juan. Y la conclusión de ambas premisas sería: Mario será privado con pena privativa de libertad de hasta 3 años o con multa. Ya, entiendo. Como le estaba diciendo, en la estructura de la argumentación incluye también la inferencia. ¿Qué es la inferencia? Es la acción de deducir algo, de conducir a un resultado. Esto se da a través de varias operaciones mentales, lógicas, para llegar a un resultado. Y tiene un antecedente y un consecuente. ¿Habría un ejemplo de todo esto? Justamente se iba a preguntar si tenía un ejemplo. Sí, hay un ejemplo. Si un abogado tiene un juicio marcado para las 9 de la mañana, por el simple hecho de llegar tarde a las 9:05 de la mañana, Pierde el juicio. Se anula el juicio. Pierde el juicio. O pierde el juicio en este caso. Así mismo. Esto va con una conclusión. ¿Qué es la conclusión, verdad? La conclusión es el argumento que se expresa... ¿Dentro de la argumentación puede ser? No, dentro de las premisas, idénticamente a las premisas. Ya. Idénticamente a las premisas. En donde es la conclusión final de todas las inferencias o del argumento inicial que hay. Existen dos, la única y la múltiple. ¿Qué es la conclusión única, vamos a decirle? Se adopta solo un punto de vista y las demás afirmaciones se adhieren a ella. Eso sería la única. Exactamente, una sola. ¿Podría haber un ejemplo? Sí, Pedro desea construir un edificio. Entonces, él firma un contrato con una constructora. Entonces, la constructora dentro del contrato estipula una fecha de entrega, el 12 de julio del corriente año. Llega la fecha y la constructora no entrega la construcción. Entonces, Pedro solicita la nulidad del contrato. Por el incumplimiento del contrato. Una de las cláusulas del contrato. Una de las cláusulas del contrato. O sea, por no entregar en el tiempo estipulado. Así mismo. Esta sería un ejemplo de una conclusión única. Después tenemos la conclusión múltiple. ¿Qué hay de diferente en la conclusión múltiple? Se tocan varias o varios puntos o varias inferencias al mismo tiempo. Un ejemplo. Un ejemplo, podríamos utilizar el ejemplo anterior. Aparte de Pedro solicitar la nulidad del contrato, pide una indemnización por daños y perjuicios. ¿Y por qué va a pedir daños y perjuicios? Sí, Pedro pide porque en las cláusulas del contrato estipulaba una calidad de materiales. ¿Y qué hizo la constructora? Utilizó materiales de inferior calidad. Entonces, no... Y ahí no va a involucrar el tema del precio, de que pagó tal precio por los materiales de calidad y obviamente los materiales inferiores van a costar mucho menos. Ahí también el perjuicio, creo yo, ¿verdad? Claro, hay un perjuicio porque él pagó por un material de primera calidad. Entonces, él solicita un préstamo al banco para pagar la construcción. Entonces, ahí es donde se hace una sobrefacturación. Para finalizar todo esto, la argumentación jurídica. ¿Qué es la argumentación jurídica? Son conclusiones de dos o más inferencias para llegar a un resultado, a una sentencia. Así, en una sentencia podemos encontrar el razonamiento que nos conduce al operador a varias conclusiones lógicas que llevan a un resultado final. Y bueno, entonces así podemos concluir que nosotros estuvimos durante todo este desarrollo del tema 3, pudimos entender bien lo que es, primeramente, la interpretación, que fue la parte que vos tocaste, la argumentación, su componente y el tema de justamente las estructuras. Las estructuras en sí. Exactamente. Espero que haya sido de su agrado. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches.